Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer encuentro de la cátedra Cuando el río suena, la memoria llega. Hoy vamos a hablar frente a los 6 años de SPACE con el geólogo Jaime Enrique Gómez Zapata, quien actualmente es el subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo de Desastres del DAGRED y fue la persona encargada de todo el tema de la emergencia precisamente en SPACE. Entonces, que sea la posibilidad de tener un diálogo, de unos aprendizajes, de conocer ese lado humano de la gestión del riesgo de desastres y de sencillamente conmemorar, o sea, la palabra no es conmemorar, pero precisamente no podemos olvidar la historia para que no se repita y para que seamos más conscientes. Estas cátedras nacen precisamente para generar esa conciencia. Bienvenidos por aceptar entonces la invitación. Está rodando la hojita de asistencia que es vital para nosotros con sus correos electrónicos para hacer las convocatorias. Los invitamos entonces para que estemos en completa disposición, el celular en silencio y todas las preguntas que se les ocurran son bienvenidas al finalizar la exposición para que Jaime Enrique entonces nos dé unas respuestas. Los dejo entonces con Jaime Enrique Gómez, quien nos hablará hoy de los 6 años de SPACE. Aló. Bueno, gracias Cata, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Enrique Gómez, soy geólogo egresado de la Universidad EAFIT hace ya ratico. Y yo comencé, pues les voy a hablar un poquito de mí, para que arranquemos pues como conociéndonos. Yo comencé como practicante en el antes SIMPAD. Yo era encargado de hacer visitas técnicas en los corregimientos. ¿Por qué en los corregimientos? Porque ahí es donde el principal problema son los movimientos en masa. Entonces ahí es donde se ve el trabajo de un geólogo en el tema de gestión de riesgo. Entonces empecé en el año 2006 empecé como practicante y ya seguí. En el 2008 fue una época muy difícil para Medellín porque fue una temporada de lluvia muy dura. Tuvimos muchas emergencias como el Socorro, el 31 de mayo. Tuvimos la emergencia de Alto Verde el 16 de noviembre, son emergencias muy grandes, pero además de esas dos emergencias grandes tuvimos muchas emergencias pequeñitas en todos los corregimientos y en todas las comunas de Medellín. Entonces, a raíz de esa contingencia tan grande, yo comencé a hacer un trabajo de oficina. ¿Qué hacíamos? Contratábamos más ingenieros y más geólogos para hacer todas estas visitas de inspección. Entonces, eran personas que no tenían experiencia, que no tenían conocimiento, entonces la tarea mía era indicarles o guiarlos un poquitico de qué era lo que tenían que hacer, cómo hacerlo, revisarles los informes, coordinarles el transporte, todo eso. Entonces ahí comencé pues como un trabajo de coordinación de un equipo técnico en el cual seguí hasta el año 2012 donde me nombran subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo, el cargo en el que estoy actualmente. Yo creo que ahí cabe resaltar la importancia de la parte técnica en un puesto de nivel directivo en la Alcaldía de Medellín. Yo creo que yo soy el único subdirector que es del mismo nivel de subsecretario que está de la alcaldía pasada, que continuó pues en esta alcaldía, que trasciende alcaldías. Eso pues debido a varias cosas, entre ellas pues que ya habíamos trabajado con el director Camilo Zapata, quien repite como director del DAGRED en esta alcaldía. Entonces tal vez esa fue una de las cosas, pero sigo pues atribuyendo eso a la parte técnica y al conocimiento y la experiencia que adquirimos en estos años de trabajo. Arrancando pues un poquitico con el tema de SPACE, es un tema que uno nunca cree que va a pasar, pues que uno, pues hasta esa época no pensábamos que fuera a ocurrir un colapso de un edificio, menos de un edificio de esas condiciones o de esas características socioeconómicas, porque era un edificio de estrato 6, en un sector exclusivo y con unas condiciones pues socioeconómicas muy altas. Entonces aquí tenemos una foto. Esta foto fue tomada el día viernes
antes del colapso del edificio. Ahí comienza la historia y es que el director del DAGRET de esa época, Carlos Gil, estaba de vacaciones, él estaba fuera del país, al igual que el alcalde, que era Aníbal Gaviria, en esa época también estaba de vacaciones y también estaba fuera del país. Entonces había un director encargado, que era yo, y había una alcaldesa encargada, que era Claudia Restrepo. Dentro de la alcaldía de Aníbal Gaviria había una estructura de unas vicealcaldías. Nosotros estábamos dentro de la vicealcaldía de Luis Fernando Suárez, que era como la de seguridad, gobierno. Entonces el DAGRET estaba ahí metido. Entonces resulta que del 123 nosotros tenemos un módulo de bomberos y de DAGRET en el 123. El 123 es el número único de seguridad. Y entonces resulta que ingresa una llamada. Ese día temprano, una señora llama y dice que se le agrietó el apartamento en un 6º piso de un edificio de 22 pisos, que el edificio traqueó y que se aparecieron unas grietas muy grandes. El 123 al escuchar esta historia pues se preocupan, entonces me llaman a mí como director encargado y me dicen: Quique, ve, pasa esto, es un tema muy delicado, pues además de como lo narra la solicitante, por las condiciones pues en las que se presenta eso. Les repito, pues era en el barrio El Poblado, un edificio de estrato 6, de unas condiciones pues muy particulares y muy únicas pues para lo que vivimos nosotros el día a día en gestión de riesgo de desastres. Nosotros pues estamos, claro que ya nos había pasado en el 2008 con el tema de Alto Verde. El tema de Alto Verde fue un deslizamiento que se presenta también en unas casas en la Cola del Zorro, colapsan 6 casas, mueren 12 personas, entonces yo creo que esa fue la primera vez que se presenta un desastre de estas características que afecta a un estrato socioeconómico alto. Entonces esta sería la segunda oportunidad. Al ver la complejidad pues del tema, y sobre todo pues como lo pintan la señora al 123, arrancamos en conjunto con bomberos. Entonces yo le dije: no, despache una rescate, que yo me voy de acá con un equipo de ingenieros. Entonces me fui con 2 ingenieros desde la oficina, con Jaime Herrera, con Ana Cata Sandoval, que todavía están ahí, y un ingeniero de bomberos se fue con bomberos, que es Gabriel Sánchez, que todavía está ahí pues. Entonces nos fuimos esos 3 ingenieros y yo como geólogo pues no iba a aportar mucho, sin embargo como director encargado tal vez iba a hacer la diferencia ahí en esa visita. Cuando llegamos allá, pues ya llegamos casi que al tiempo con la rescate con los bomberos, entonces los bomberos ya iban a entrar a revisar. Yo les dije: no, espera un momentico, vamos a esperar a ver qué nos dice la constructora. Entonces mandamos a llamar al ingeniero encargado y mientras esperábamos, esto era lo que veíamos. Esta era, pues todo el edificio era como en la escalita. Esta era la torre 6, que era la más alta. Aquí vemos la torre 5, aquí baja la 4 y van bajando. Cuando estábamos viendo esto, veíamos que el edificio estaba como así, como inclinado. Ay, hijo de madre, ¿eso está como inclinado o es impresión? No, eso sí está como raro. Pero además veíamos que las ventanas se veían como dobladas, como si las estuvieran haciendo presión y estuvieran así como a punto de reventarse. Entonces por eso fue que frenamos pues la inspección en ese momento y dijimos: no, esperemos que nos diga qué es lo que está pasando. Baja un ingeniero, el ingeniero residente de la parte de la obra, y nos dice: no, eso es un problema muy sencillo, lo que pasa es que se dañó una columna, pero ya está el diseñador estructural que hizo el diseño, el calculista ya está ahí y él dice que no hay problema, que no va a pasar nada, que
ese edificio se comporta como una sola unidad, entonces que es imposible que esto colapse, porque si colapsa esto, se trae todo el otro edificio. Nosotros como, bueno, pues creámosle lo que nos dice y entremos a revisar. Entonces entramos a hacer el recorrido por el edificio. Vean lo que yo les decía de las ventanas. Después hacíamos especie de chistes diciendo que eran ventanas estructurales, pues ventanas que soportaban el peso del edificio. Y ahí vemos cómo se están estripando y cómo se doblan, y así se veían las hacia afuera, hacia la parte de afuera. Entonces empezamos a hacer el recorrido desde arriba hasta abajo, caminando por las escaleras, y uno caminaba por un pasillo que comunica todos los apartamentos con el punto fijo, pues con las escaleras y con los ascensores, y uno sentía que se iba yendo como así, uno iba caminando, como, estoy mareado, no, es que uno se iba yendo como para el lado. Y seguimos caminando y seguimos bajando, y encontramos el apartamento. Este fue el apartamento de la señora que llamó. Entonces, claro, pues ella estaba dormida en su casa tranquila, y le aparece de un momento a otro, porque ella dice, esto no estaba, pero suena una explosión y aparece esto. Miren cómo se pone. Obviamente cualquiera se va a asustar y cualquiera va a llamar al 123. Ellos, después conversando con la gente de allá, ellos decían, no sé qué tan cierto sea, pero decían que tenían un acuerdo entre ellos de no llamar a las autoridades, sino que arreglar directamente con la constructora, de poner todo este tipo de problemas, mencionárselos a la constructora, pero no llamar a las autoridades. ¿Para qué? Para evitar un daño, pues una desvalorización de sus propiedades. Entonces ellos dijeron como que no, nunca llamaron, pero esta señora dijo, no, pues aquí yo tengo que llamar porque aquí está pasando algo grave. Y empezamos a bajar y entrábamos a apartamentos y veíamos puertas dobladas, puertas que no cerraban, muchas grietas, muchas fisuras, hasta que llegamos a un punto donde nos encontramos esto. Pues resulta que este fue el problema que se encontró allá, este fue el daño en la columna, un daño puntual en un elemento estructural, y donde vemos, pues, estas varillas deben ser rectas, ¿cierto? Entonces imagínense cuánto fue lo que se hundió, pues, o lo que se comprimió eso, y aquí vemos cómo fue la falla. Es decir, esto falló por compresión, sacando estos elementos, exponiendo esos elementos, vemos las curvas de todo eso. En ese momento, ahí estaba en unas escaleras sentado el calculista, el diseñador estructural, y el hombre, él fue profesor de algunos, creo que de todos los ingenieros con los que fui, y entonces ellos decían, no, el profesor Aristizábal es un teso, es de los más reconocidos, no sé qué, listo. Pues yo me acerqué a hablar con el profesor y me dijo, no, pues ni me miró a la cara y me dijo, no, eso es un problema puntual, eso se arregla en 2 días, aquí no pasa nada. Yo decía, hombre, pues yo no soy ingeniero civil, yo soy geólogo, pero dentro de la lógica, dentro del sentido común, uno que dice, usted para arreglar eso tiene que subirlo, ¿cierto? Usted tiene que subirlo, ¿usted de dónde lo va a apoyar para subirlo? ¿Usted qué va a hacer para elevar todo ese edificio? Eso está muy berraco. Pero él decía que era un tema muy, muy fácil. Ingresamos al apartamento y seguimos viendo que el problema, esta es la misma columna, entonces esa columna es una parte hacia afuera del apartamento y esta es la parte que está hacia adentro del apartamento. Entonces estábamos viendo esto. Cuando estábamos viendo eso, por ahí por esa ventanita entraba la luz del sol y yo alcancé a mirar, pues yo volteé así como para arriba y se veía como un polvillo así como saliendo de eso, como si eso todavía se estuviera moviendo. Entonces ahí me entró un pánico y les dije, listo, ya vimos lo suficiente, vámonos para afuera y tomamos decisiones afuera. Listo. Porque es que de verdad se sentía, pues se veía que como si eso todavía se estuviera moviendo y estuviera desprendiendo pues esa
ese material y se veía el polvillo así en el aire. Entonces ese fue uno de los momentos asustadores donde dije, no, esto se puede caer. Pero después mirábamos y, ¿será un edificio tan grande, de tanta plata, eso se va a caer? No, eso qué se va a caer. Bueno. Igual entonces, en ese momento nos apoyamos de las redes sociales. Aquí le damos un poquitico la importancia a la información y el uso que le damos a las redes sociales para transmitir este tipo de información. Entonces mandamos un Twitter, ese nos sale la hora, Manri. Vemos el 11 de octubre de 2013, hacemos esto: Comisión Técnica y Bomberos en monitoreo permanente de la situación, @Quique 1978, evacuación preventiva. Y más tarde, director encargado realiza evaluación técnica de edificación que sufrió falla estructural en el barrio El Poblado, evacuación preventiva. Entonces ahí empezamos a utilizar todos los medios posibles para informar de esta situación. Entonces primero fue las redes sociales, luego citamos a toda la gente, los que vivían en la Torre 6, pero los de la Torre 5 también estaban abajo, esperando a ver qué decíamos. Resulta que pues llegamos a un acuerdo con los ingenieros y dijimos, no, vamos a recomendar la evacuación de esto. Una evacuación preventiva, mientras que nos presentan una situación de qué es lo que pasó y cómo lo van a arreglar, ¿cierto? Entonces ellos nos tenían que presentar a nosotros un diagnóstico y también qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer de una manera segura. Se les dijo entonces a la constructora que íbamos a tomar esa decisión, ellos estuvieron de acuerdo y ya pasamos a informarle a la comunidad. Que les voy a dejar con un video. ¿Cómo le ponemos sonido a esto? Pero es que el sonido está saliendo desde aquí. Entonces, bueno, bajamos a contarle a la comunidad. La comunidad estaba muy preocupada pues, por todo el tema. Reunimos entonces a toda la comunidad ahí mismo abajo del edificio y les dijimos, miren, aquí se presenta una situación que es delicada, pone en riesgo la Torre 6. Entonces, lo que vamos a hacer es recomendar la evacuación ya de esa torre, mientras nos presentan un plan de trabajo pues, para solucionar este problema. Entonces todos empezaron, bueno, ¿y para dónde nos vamos? Y entonces, ¿qué hacemos con las cosas, los enseres, la ropa, no sé qué? Entonces les dije, no, pues eso ya, todo el tema logístico de para dónde se van, qué van a hacer, dónde van a pasar la noche, eso lo cuadran con la constructora, que ellos les van a responder. Pero también los de la Torre 5 decían, vea, pero es que la Torre 5 está pegada a la Torre 6, entonces es un riesgo para nosotros, no sé qué. Entonces nosotros dijimos, no, solamente vamos a evacuar la Torre 6, la Torre 5 no la vamos a evacuar. Y eso es bien importante que lo recuerden porque ahorita, más adelante, vamos a retomar esa recomendación. Ya de ahí, después de informarle a toda la comunidad, de contarles qué fue lo que vimos, de contarles esta recomendación, nos fuimos para los medios de comunicación. Habían muchos noticieros, había radio, había prensa escrita, entonces cogimos a todos los medios. ¿Será que le ponemos este micrófono o qué? Dale. Pero es ahí en el audio. No, lo que pasa es que tienen permisos de administrador. No, pongamos el micrófono. Ah, no deja. Pide clave. No, vuelve a abrir aquí y ahora te para voces.
No, no, no las canté. Bueno, ahí los problemas técnicos que no faltan. Íbamos entonces, bueno, entonces estaban todos los medios de comunicación ahí. Y yo pues bien tímido que soy, ¿cierto? Yo soy bien tímido para hablar a las cámaras, a los micrófonos. Entonces yo, Manrique, ¿qué hago? No, cuente la historia. Manrique es el comunicador que estuvo ahí acompañándonos. No, ahí, no, la de atrás, esa. La orden de evacuación del edificio Space fue dada por el personal del Departamento de Gestión de Riesgo, MEGRED, la mañana del viernes 11 de octubre, luego de que varios habitantes de los bloques 5 y 6 retrataran a los organismos de socorro que las paredes y las columnas estaban cediendo y las grietas se hacían cada vez más grandes. Uno de los habitantes le había narrado a Teleantioquia Noticias qué ocurrió esa mañana. Y yo salí afuera a buscar a esa gente ahí porque qué bomba era que había explotado. Cuando ellos salieron también gritando que había que evacuar, que el edificio se estaba cayendo. Volví, entré, saqué las llaves de la casa, fui a cerrar y me cerró la puerta. Entonces me tocó dejarla así abierta con todo y salir a defenderme, pues, porque pensaba, la impresión daba a entender que el edificio se estaba cayendo. El temor entre los vecinos fue creciendo a medida que pasaba la mañana del viernes. Escuchaban el crujir del concreto y ante el riesgo evidente que representaban los agremiamientos, decidieron abandonar el sitio. Mi apartamento literalmente se le reventó el techo, se reventó la cocina y cuando uno sale del apartamento encuentra que las paredes que dan contra los ascensores se abren como 5 centímetros aproximadamente. La inspección que hizo el personal del MEGRED concluyó que era necesario evacuar el edificio de inmediato. La orden fue para 51 familias que habitaban la Torre 6, un complejo de 22 pisos. Entonces, para no afectar de pronto a alguna persona, se recomienda con esta decisión que recomienda la evacuación temporal. La consultora encargada de este proyecto es CBO, una firma con más de 50 años de experiencia. Una vez el TAGRED entregó su reporte, la firma emitió un comunicado en el que aseguraba que no existe ningún tipo de riesgo para el edificio donde no se encontró falla estructural. Y añadió que la estructura de este edificio es interestática. Quiere decir esto que el sobreesfuerzo ocurrido es atendido por la totalidad de la estructura, lo cual la hace segura en caso de un incidente. Bueno, ese es el comunicado y este es otro nota de ese día. El país celebraba la clasificación de Colombia en el día de Brasil. Varias familias de la Torre 6 de la organización Space tenían una preocupación: ¿dónde pasar la noche? 5 bomberos de Medellín, además de una máquina contra incendios e ingenieros de la red, atendieron una evacuación de un edificio del poblado, luego de que la estructura presentara problemas. Ese día, a las 9 de la mañana, un fuerte estruendo puso en evidencia el daño en una de las columnas del piso 6 de la torre, que un día después se vino abajo. Verificada la falla en la estructura, el AERE ordenó de inmediato la evacuación temporal del edificio. Por la complejidad del asunto, tomamos la decisión de recomendar la evacuación temporal de la Torre 6. Sin embargo, la recomendación del AERE no fue compartida en su momento ni por el diseñador ni por la asesora jurídica de la constructora CDO. Estamos trabajando en su declaración, pero no implica una absoluta peligro de colapso del edificio. No compartimos el criterio del DACE porque consideramos que no hay todavía suficientes elementos para sacar esas conclusiones tan contundentes, porque el DACE vino, miró y aceptó esas algunas conclusiones. Ese día, residentes de Space le dijeron a Noticias de Medellín que desde hace varios meses se habían quejado de grietas y fisuras y que la constructora no había ofrecido soluciones definitivas. Toda edificación se asienta y eso es normal. Una cosa son fisuras y otra son grietas. Grietas es porque por la grieta que cambia bien. Fisuras son todas esas señales de asentamiento natural de toda edificación nueva. Hace una semana comenzó el calvario del grupo de propietarios sobre las esperanzas de vivienda que estaban en Space, pero todo se derrumbó. Ellos son los más vulnerables a ellos. Es muy difícil explicarles de manera racional lo
salir a jugar en los espacios donde jugaban habitualmente. Bueno, entonces eso fue el viernes 11 de octubre. Eso fue antesitos del mediodía, que fue la visita. De ahí nos fuimos con el equipo de ingenieros, nos fuimos para la oficina y dijimos, bueno, hay que hacer el informe ya para mandarlo a la inspección de policía ya, para que notifiquen de una vez eso. Llegamos pues a la oficina, hicimos el informe. Ese informe se mandó por correo electrónico. Eso tiene un trámite pues que es más demoradito, pero en este caso, por lo especial, por lo delicado, mandamos el informe a la inspección de policía por correo electrónico. Le dijimos, pilas, que eso hay que notificarlo hoy porque está muy delicado. Muy conscientes del riesgo, los habitantes ese mismo día, incluso esa misma tarde, ya habían evacuado todo el edificio. La constructora pues los había reunido y les había dicho que les iba a pagar, que les pagaba hotel por ese fin de semana, entonces que sacaran ropa para 2 o 3 días y que les pagaba el hotel, porque eso pues en un fin de semana ya lo iban a arreglar. Eso era puente. De hecho pues las recomendaciones de nosotros no fueron haga los trabajos, fueron preséntenos el diagnóstico, qué fue lo que pasó y cuál es el plan de trabajo, cómo va a ser la intervención. A nosotros nunca, pues al DAGREN nunca nos llegó la información, simplemente el sábado madrugaron, pues contrataron personas y madrugaron a tratar de arreglar eso. Todo el sábado entonces estuvo un personal contratado por la empresa constructora tratando de arreglar eso. Y llegó el momento pues desafortunado en que falló la estructura. Hay muchas hipótesis pues de por qué falla. Pues primero pues no soportaba su propio peso, entonces ya había, es decir, ponga una mesa de 4 patas y le tumba una pata, entonces va a quedar soportando las otras, pero si las otras tampoco son capaces de resistir, ahí se va. Pero si además de eso vamos a hacerle huecos para ponerle unas platinas para encamisar, que era lo que están haciendo, entonces vamos a utilizar unos taladros fuertes y hacerle más huecos, más heridas, obviamente pues va a ocurrir un hecho desafortunado, que es el colapso. Eso fue, ¿a qué hora fue el colapso, Manri? Como a las 7 de la noche tal vez, casi a las 8. Yo estaba en la casa preparándome, pues como alistándome para salir con unos amigos, íbamos a ir a comer. Y empieza a sonar, cuando eso teníamos Avantel, teníamos Blackberry y teníamos radio. Uno andaba así pues con todo el equipo de comunicaciones. Y empieza a sonar todo, que se cayó. Y entonces yo no sabía como cuál atender de todos. Cuando ya empiezo a escuchar por el radio que hablan de que se cae un edificio, se cayeron 2 torres del edificio Space, ¿cierto? Entonces yo llamo al 123 y digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que hay información que se cayeron 2 torres del edificio Space. Entonces ahí yo me acuerdo al día anterior donde yo decía, no, solo evacuemos las 6, las 5 no hay necesidad de evacuarla. Entonces a mí se me bajó todo, yo dije, jue madre, ¿qué pasó aquí? Entonces empezó la preocupación, ¿yo qué hago? Entonces yo buscaba casco, buscaba linternas, rodilleras, y ¿yo qué hago? Llamaba al conductor, el conductor estaba por allá de fiesta. No está aquí, no está aquí. Entonces yo dije, no, me voy en mi carro, cogí mi carro y arranqué para allá, a La Lata. Con ese susto en el corazón, pues con esa angustia de pensar que se había caído un edificio, que yo le había dicho, no, no hay que evacuarlo. Entonces ustedes se alcanzan a imaginar eso. Igual todo el tiempo estaba pendiente del radio, de la comunicación de los bomberos, cuando llegara la primera máquina. Entonces, cuando llega la primera máquina, dice, sí, se cayeron 2 torres. Yo, ay, no. O sea, yo no sabía, ya creo que me iba a devolver y buscar a dónde esconderme.
Entonces se aumenta obviamente la angustia y la tristeza. Entonces dejo el carro en el Intercontinental. Yo, hermano, venga, yo soy del Tagré, me dijeron, sin problema. Y yo empiezo a caminar, pero no me daba para caminar, sino que salí corriendo. Entonces salí corriendo para allá, llegué obviamente agitado, pues porque tenía unos kilitos de más. Y llegamos y encontramos esa situación. Obviamente pues un caos, la gente llena de polvo, todos angustiados, no había luz, un desorden impresionante, pero ya estaban comenzando las acciones de rescate. De hecho, alcanzaron, uno de los vigilantes alcanzó a quedar pues ahí como en la parte superficial, entonces lo estaban atendiendo y lo estaban trasladando. Pero cuando llego yo, ya alcanzo a ver que no había colapsado la Torre 5. Entonces me vuelve así el alma al cuerpo, como dicen, el descanso pues es impresionante. Y como la alegría en ese momento de decir, hombre, evacuamos esta torre y se cayó esa torre. Entonces es como la satisfacción de un trabajo bien hecho, porque hasta el momento no sabíamos que estaban trabajadores allá. Y ya empieza pues todo un tema de rescate, porque ya entonces nos informan, no, habían ¿cuántos trabajadores? 12 trabajadores. Sí, la información inicial era que habían 40 personas, luego empezamos a indagar, al rato ya nos dimos cuenta pues ya sabíamos quiénes eran las personas que estábamos buscando y por qué estaban ahí. Entonces todos eran trabajadores, pero después nos dimos cuenta que había una persona, un habitante, no de esa torre, pero sí del edificio, que estaba ahí y que quedó atrapado. Comienzan pues las acciones de búsqueda y rescate, donde tuvimos el apoyo de todas las instituciones que tenían que ver y que no tenían que ver en el tema de desastres. Es un despliegue y es una manifestación de voluntad de todo el mundo de querer apoyar, de querer ayudar en esta situación, pero también la responsabilidad de nosotros como coordinadores de esa emergencia de saber decir que no, de saber devolver a la gente. Habían casos que llegaban bomberos de pueblos pequeñitos, si no estoy mal, de Yarumal creo que llegaron, entonces llegan pues como por sus medios, con las intenciones, con las ganas, pero pues sin los equipos de seguridad, sin el conocimiento, sin el entrenamiento pues para hacer unas labores de esta complejidad. Entonces con mucha pena nos tocó decirles, no hombre, muchas gracias, pero no, vamos a trabajar con los equipos de acá. Manifestaciones de nuestros voluntarios también que se acercaron allá, muy queridos, entonces a algunos les pusimos unas funciones pues de apoyo logístico, pero todo el mundo pues como con la intención de trabajar y de ayudar a buscar a estas personas. Esa primera noche la pasamos derecho. Yo estaba con Diego Restrepo, que era después se volvió el gerente de Vivienda Segura, él era el ISBIMED creo que en esa época, y entonces toda la noche caminando de arriba para abajo, lloviendo, mojándonos, mientras se seguían las acciones de rescate. Y ya de ahí se le pierde a uno el tiempo, se pierde, no sabe qué día es. Eso fue un sábado, y yo no sabía si el lunes había que trabajar, si no había que trabajar, si era de día, si era de noche, si había hora de almuerzo, nada. Entonces se vuelve como un espacio que fueron 16 días, como que te fuiste a otra dimensión. Y entonces comienzan las acciones de búsqueda y rescate y encontramos el primer cuerpo. El primer cuerpo se encuentra en el sótano, en los parqueaderos, y comienzan las acciones
de tratar de recuperar. Pues obviamente ya nos dimos cuenta que estaba en un cuerpo sin vida, pero entonces de tratar de recuperar ese cuerpo. Ya teníamos a todos los familiares de las víctimas organizados en una carpa donde los atendíamos. Entonces llamamos aparte a los familiares del cuerpo de la víctima que habíamos encontrado, los llevamos para un salón en el Intercontinental, y allá yo les dije, mire, ya encontramos el cuerpo de su hijo, estamos en el proceso de sacarlo porque está atrapado. Resulta que simultáneo a las acciones de rescate se adelantaban también un trabajo técnico por parte del equipo de ingenieros. Aquí vemos el ingeniero Jaime Ramírez, pues, que fue fundamental, es un ingeniero del equipo técnico, pero que tiene mucho conocimiento en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Entonces él nos estuvo acompañando ahí permanentemente. Y mientras seguían las acciones de búsqueda y rescate, nos dimos cuenta de un problema. Resulta que esta es la columna, o una de las pocas columnas que tenía la Torre 5. Entonces la Torre 5, vean cómo quedó. ¿En qué situación queda la Torre 5? En la misma situación que queda la Torre 6 al momento de fallar su columna. Es decir, una columna menos, tenía pocas columnas, entonces hay un riesgo grande de colapso. Nos damos cuenta de esto y empezamos a tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? No podemos poner en riesgo la vida habían equipos, eran como en total como 30 personas en diferentes puntos de intervención, en diferentes equipos de intervención trabajando ahí. Entonces empezamos como, bueno, ¿qué hacemos? Suspendemos, seguimos con el riesgo de que si se cae ese edificio mate a todos estos socorristas. Entonces se toma la decisión de suspender las acciones de búsqueda y rescate, todas las de arriba, y continuamos con el rescate del cuerpo de la primera víctima que habíamos encontrado. El edificio empieza pues a sentirse como que ruge, como que se mueve, y entonces hay un afán porque ya estaba el cuerpo 90%, 95% libre, solo faltaba un pedazo del pie que lo tenía agarrado, estaba entre unas losas y no podían sacarlo. Entonces ya el afán por el riesgo del edificio caer, y la opción que nos dan es, hombre, vamos a hacer un corte del cuerpo, vamos a, ¿cómo se dice?, amputar la parte que está atrapada para rescatar el cuerpo. Entonces ahí me toca esa difícil tarea de ir a donde los padres de la víctima y decirles, ya está el 95%, solo falta un pie, estamos pensando en amputar ese pie para rescatar el cuerpo. Yo me acuerdo que el señor me abraza y llorando me dice, no, entréguemelo completo. Yo no sabía qué hacer, y pues una situación muy difícil, porque es, bueno, corte, saque el cuerpo amputado, o siga trabajando y ponga en riesgo la vida de los socorristas. ¿Qué hago? Entonces cuando yo estaba pues como en esas, como buscando las palabras para tratar de decirle al Señor que no, por el radio me avisa el comandante de ese equipo, me dice, listo, ya liberado, 100% del cuerpo liberado, rescatado, procedemos a sacarlo. Entonces el Señor escuchó y me abrazó otra vez y llorando me dijo como que gracias. Yo, bueno. Esa fue una parte bien difícil y son las partes duras que le toca a uno vivir pues como con los afectados. Ahí entonces se suspenden las acciones de búsqueda y rescate por el riesgo que presenta toda la Torre 5. Esta es la situación, esa es la parte de la Torre 6 y esta es toda la Torre 5, que vemos pues que hay un riesgo porque todas estas estructuras quedaron afectadas por el colapso. Empezamos a buscar técnicamente las soluciones para eso. Chao, Peter.
empezamos a buscarle las soluciones técnicas a eso y no las encontrábamos. ¿Por qué? Porque no podíamos ingresar allá. Entonces, se prohíben las acciones de búsqueda y rescate y se prohíbe el ingreso allá hasta que buscáramos qué hacer. En este momento es donde yo le digo a Claudia, yo le digo, mire, tenemos que suspender por el riesgo que hay de colapso de ese edificio. Pero entonces, por otro lado, nuestros compañeros bomberos, que son entregados pues y trabajan con esa gana pues y con esa energía, con ese amor, decían, no nos importa, nosotros asumimos el riesgo y trabajamos y seguimos el proceso de búsqueda. Entonces Claudia dijo, listo, hágale, arranque. Yo, no señora, vamos a suspender las acciones porque no podemos poner en riesgo la vida de los bomberos mientras tanto. Ah, pero es que ellos dicen que sí. Yo, sí, ellos dicen que sí, pero yo digo que no, porque es que la responsabilidad en ese momento era mía, como comandante pues del incidente. Entonces yo digo, no podemos hacer eso. Entonces fue un agarrón muy maluco, donde finalmente ella acepta y ella dice, listo, pues entonces usted asume la responsabilidad y usted va y le dice a los familiares de las personas que están ahí que no va a seguir. Yo, listo, yo voy y les digo. De hecho, en todo esto la prensa juega un papel muy importante y es que desde el primer momento estaban allá. Entonces yo era el vocero oficial, entonces como vocero oficial todos los medios me cogían, entonces me cogía uno, luego me cogía otro, y realmente no podía hacer el trabajo mío por andar dando dando declaraciones a medios. Entonces yo le digo a Andrés, esto no puede ser así, vamos a juntarlos en 3 momentos del día donde vamos a dar unas declaraciones general para todos, no vamos a dar específica para este noticiero, porque nos decían, vea, es que estamos en vivo, vea que no, pónganse todos de acuerdo, se ponen en vivo a la misma hora y damos las declaraciones. Pero entonces Claudia nos dio una instrucción muy clara y es, toda la información que se vaya a dar, se tiene que dar primero a los familiares de las víctimas, se tiene que dar en segundo lugar a los afectados, es decir, a los que están viviendo en el edificio, y luego ahí sí se dan las declaraciones al público en general, o sea, a los medios de comunicación. Entonces cogimos una rutina de todos los días a las 5 de la mañana, ir a la carpa donde estaban los familiares de las víctimas y contarles qué habíamos hecho en toda esa noche y qué íbamos a hacer, cuál era el plan de trabajo para el día. Y de ahí salir a hablar con los medios de comunicación, eso se hacía en la mañana, al mediodía y en la noche. Entonces me tocó ir a decirle a las personas, porque ellos, claro, veían toda la noche que no había movimiento, que no había maquinaria, que no había gente trabajando, entonces ellos desesperados, vea, es que mi esposo posiblemente esté vivo y ustedes no están haciendo nada. Entonces ahí es donde me toca a mí darle la información a las personas, contarles que hay un riesgo muy grande y que no podríamos poner en riesgo más vidas por estar rescatando otras. Entonces fue muy difícil, pero lo supimos manejar. Ahí entonces, en compañía del ingeniero, logramos una solución parcial para mitigar el riesgo y fue, empiece a lanzar concreto en todas esas ruinas y tratar de que esto sea como un solo soporte, una sola base. Entonces conseguimos el concreto de secado súper rápido, con una adición de fibra de carbono de no sé qué cosas, para que sea una cosa muy especial y muy fuerte y de secado muy rápido. Buscamos con empresas que hacen túneles unos robots que entraran para lanzar el concreto, pero la altura o el tamaño no nos daba, el que logramos encontrar no nos daba para ingresar ahí, era más alto, era más grande pues que la entrada al parqueadero, entonces no nos daba. Entonces ahí el ingeniero Jaime Ramírez dijo, no, yo me ofrezco y yo entro con un equipo de bomberos y entramos con una manguera y empezamos a tirar concreto ahí lanzado y efectivamente se crea pues un grupo.
Obviamente se aumentan las medidas de monitoreo, con topografía pues todo el tiempo y con un sistema de alerta pues y alarmas bien claro, que ya lo teníamos todos muy claro, y lograron hacer el muro o la pantalla que pretendíamos para tratar de ayudar a soportar un poquitico el edificio. Todos esos carros que estaban ahí quedaron debajo de una masa de concreto pues muy gruesa, muy fuerte. Entonces era un muro reforzado con Toyota, le decíamos, que quedaron unos carros, unos Toyotas ahí metidas. Entonces fue el único muro reforzado con Toyota que existe, creo que en el mundo. Al terminar esto y ya el secado era súper rápido, no sé qué, entonces ya volvemos a comenzar las operaciones de búsqueda y rescate. Aquí es cuando le damos la información a los familiares, ellos estaban en una carpita. Es una situación bien bonita porque pues nosotros teníamos la capacidad de darle a los afectados y de darle a nuestros organismos de socorro todas las condiciones de seguridad y de comodidad para estos trabajos, es decir, las carpas, la alimentación, las bebidas, la hidratación, todo eso. Sin embargo, todo el día llegaba gente con olladas de chocolate, con cajas gigantes de empanadas. Una vez nos llegaron un montón de cajas de picadas de ahí de Atoviejo, que fue lo más de bueno. Entonces, muy bonita las manifestaciones de toda la comunidad, y no solo la comunidad del sector, sino que llegaba una señora con un montón de pasteles de pollo y, ay señora, muchas gracias, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo de Santo Domingo Sabio, me vine en bus, no sé qué, caminé, pero vea, para los bomberos. O sea, una cosa muy bonita, que uno se da cuenta pues de toda la solidaridad y todo el despliegue que tuvo esto. Aquí el tema pues de los medios de comunicación, que era bien importante. Y ya cuando tuvimos el apoyo, la presencia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El director Carlos Iván Márquez me dice: Quique, yo vengo aquí a apoyarlo, pero en caso de que yo me dé cuenta o que yo vea la necesidad de tomar el mando de esta situación, yo lo tomo. Yo le dije: no, listo, muchas gracias, bienvenido, y aquí estamos. Pues de hecho el hombre siempre estuvo pues como en esa actitud de apoyar, nunca de mandar ni de decir nada. Pero fue un apoyo bien interesante que tuvimos todo el tiempo también. Ya después se reincorpora el alcalde de esa época y el director de esa época se reincorporan, entonces se ponen también al frente. Sin embargo, Claudia sigue liderando toda esta operación y sigue al frente de esta situación. Aquí teníamos pues el puesto, la oficina donde estábamos nosotros en todo el momento. Como les decía, fueron 16 días que yo no sabía si era de día, si era de noche, si había comido, si había que almorzar, si era festivo. Uno se pierde de todo. Pero es bien interesante, aquí tuvimos el apoyo bien importante de una empresa privada de grúas. Estas grúas fueron uno de los hitos en el tema de búsqueda y rescate, porque las losas eran demasiado grandes y demasiado pesadas, y quedó como una milhoja, como un pancake, eso. Losa sobre losa, losa sobre losas, losa sobre losa. Entonces teníamos que empezar a levantar losas, porque rompiéndolas era pues muy desgastante. Entonces conseguimos esta empresa que esas grúas pues levantaban un montón de toneladas y eran capaces de levantar cada losa de esas. Entonces así se nos agiliza el tema de búsqueda y rescate. Entonces cuando entra la primera grúa de estas es un hito y es como un logro, porque ya se agiliza todo el tema de búsqueda y rescate. Aquí entonces es un reconocimiento a todos los operadores de
de las grúas estas, porque de verdad, a ver, aquí uno se queda pues como cortico en reconocer un montón de gente, porque es que hasta la gente de empresas varias, los escobitas, pues hacían un trabajo importantísimo, Secretaría de Salud, bueno, todas las secretarías, pero estos de verdad que en el tema de búsqueda y rescate fueron un apoyo grandísimo, tanto pues que se hizo un reconocimiento. Esto es pues el recuerdo que no puede faltar. Esta es la última noche donde rescatamos el último cuerpo, el día 16, donde pues después de 16 días se da un agotamiento físico, pero más que físico es un cansancio como mental, será, que cuando estábamos ahí y dicen entonces, ya liberado, ya rescatado el último cuerpo, yo como que me derrumbo y me pongo a llorar, porque es que en todos esos 16 días yo tenía que estar centrado, yo tenía que estar enfocado, tenía que estar como muy cuerdo y no tuve tiempo pues como nunca de desahogar. De hecho, para los equipos de intervención, inclusive los de apoyo de nosotros, conseguimos con la Cruz Roja una actividad que se llama apoyo al apoyo. Y es como, bueno, venga, cuénteme qué está sintiendo en este momento, desahóguese. Lleva usted tantos días aquí, su familia, usted no ve a su niña hace tanto, Yo conseguí eso para ellos, pero igual yo no lo hice, porque yo estaba en las acciones, en toda esta operación. Entonces ya el último día ya es como ya se rescató, se liberó el último cuerpo, entonces ahí como que me derrumbo y ya ahí empiezo pues a llorar. Me dice Manrique, pues yo digo que yo no lloré. No, mentiras, fue una situación bien tesa, bien dolorosa, pero muchas cosas por aprender, muchas cosas aprendidas, el tema de volverse uno como humanizar la labor, es una cosa bien importante, es decir, ponerse en los zapatos de las personas, ponerse en darle ánimo, darle esa fortaleza a las personas que esperan que sus familiares estén ahí enterrados, pero que estén en un pedacito vivos. Es una situación bien difícil que uno debería saber manejar, pero por las condiciones pues del trabajo y todo eso no, como que nunca le para bolas a eso. Entonces simplemente es como bueno, seamos humanos, pongámonos en los zapatos de la otra persona y tratemos de escuchar, tratemos de entender y tratemos de aprender. Esto es un tema de aprendizaje, que desafortunadamente es un tema que casi que se repite en otro edificio, pero gracias a todo lo aprendido en este proceso, no se tuvo pérdida de vidas, es decir, no se murió nadie en otro proceso muy similar, que aunque fue muy doloroso, fue igual muy difícil para todos los dueños, para todos los que vivían ahí, para todos los que invirtieron unos sueños en un edificio mal construido. Desafortunadamente no pasa de ser una cosa material, es decir, sí, se perdieron los ahorros, se perdieron no sé qué, pero lo más importante es como, hombre, hay un montón de familias que no perdieron a uno de sus seres queridos, que es lo triste de esto. Entonces nada, pues aquí termina pues como la historia, creo que estamos, no sé de tiempo cómo estamos, si quieren hacer preguntas, si quieren hacer alguna pregunta, pues espere, si quieren hacer algún comentario. ¿Qué preguntas? Levanten la mano los que quieran hacer preguntas. Ah, no, mucha gente. Listo. Cata, ayúdame con el micrófono. Entonces empecemos. Uno, ¿quién más? 1, 2, 3, 4.
voy a sentar. Pero... no, muy simple. Las horas de sueño, yo me imagino que eran muy pocas, pero ¿ibas a tu casa a dormir o eso como quién te relevaba, entre otras cosas, en el puesto de comando cuando te...? Ve, hay una situación muy charra, y es que yo trataba de ir, después de darle la información a los medios de comunicación, no, antes, como a las 4 de la mañana me iba para la casa, me bañaba y me volvía para allá. Ahí en el apartamento de Astrid, de otra funcionaria que vivía ahí pegadita, ahí pasábamos algunas noches. En una de esas que fui a la casa a bañarme, entonces yo llegaba como zombie, pues porque pasaba toda la noche, entonces en una de esas me suena el teléfono y me dicen, buenos días, doctor Jaime Enrique, le habla Darío Arizmendi, no sé qué, yo, sí, bueno, sí, bueno, no, listo. Entonces la entrevista fue eso, porque yo estaba como, cuando me llama la jefe de prensa de la alcaldía y me dice, ¿usted cómo le habla así? ¿No ve que era Darío Arizmendi para Radio Nacional? No sé qué, yo, no me importa, yo estoy cansado. Y es de ese tema, pues uno como que no sabe quién es, ni con quién habla, ni nada. Entonces fue una entrevista un poco muy maluca, muy seca, pero son de esas cosas pues como que pasan, esas experiencias. ¿Quién era? No, un tal Darío Arizmendi, y era tal el cansancio que uno no asocia, pues como quién es Darío Arizmendi. Entonces sí, pues todo el tiempo era allá. Yo iba a mi casa, me bañaba y volvía. O nos quedábamos, a veces pasábamos noches ahí donde Astrid, que vivía ahí mismo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, pregunta no es más comentario. Yo soy Diego López, hago parte de los comités comunitarios de gestión del riesgo, en especial de los de la Comuna 6. Es felicitarlo y es agradecerle porque gracias al gran liderazgo que usted mostró durante este evento de aquí, entra la llamada al 123, es que hoy por hoy podemos decir que afortunadamente fueron pocos los muertos. Lastimosamente se perdieron vidas, pero no tantas como hubieran sido, gracias a la oportuna intervención y al gran liderazgo que usted generó con su equipo de trabajo. Es de resaltar, y algo que yo siempre le digo a todas las personas con las que hablo, es ese gran trabajo y esa gran admiración que hay que tener por personas como usted, porque realmente le han dado mucho a la ciudad, le han dado demasiado, y es agradecerle infinitamente. Y en estos momentos el único llamado que yo le hago a los candidatos es que nos deje a la ciudad personas como usted o como el doctor Camilo Zapata, que son tan entregados y que tienen tanto conocimiento como directores. Sé que dentro del Departamento de Gestión del Riesgo hay gente muy preparada, y que no nos traiga gente de afuera, porque ahí hay gente que puede asumir el mando. Personas como usted son las que la ciudad y el país necesitan, porque realmente tuve la oportunidad de pasar al otro día por ahí con mi hermano, también hace parte de los comités, y sentía uno esa sensación maluca, sentía uno una energía muy pesada en ese ambiente, a pesar que no entramos directamente al sitio, estuvimos alejados y sentía uno el malestar. Entonces, ¿qué sentían ustedes que estaban ahí, que están con el riesgo inminente que en cualquier momento se venía? Es de resaltar ese compromiso, esas ganas, ese amor que ustedes le metieron a eso, y que gracias a Dios la ciudad no contó una tragedia de mayores magnitudes, porque fue gracias a ustedes, al gran equipo que usted lideró, que usted con sus ganas, con su compromiso, con su conocimiento y con esa intuición que le permitió decir,
por más que el calculista, que para mí no es una persona profesional, para mí él demostró que quizás compró el título por ahí, porque realmente el conocimiento y la experiencia la tuvo usted como geólogo y como parte de un equipo de conocimiento que realmente le aportó demasiado a la ciudad, y que en estos momentos podemos decir la ciudad cuenta con un excelente departamento administrativo de gestión de riesgo, gracias a todo ese equipo maravilloso que ustedes lideran y que ustedes han sabido tener constantemente. Diego, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por las palabras tan bacanas. Hola, dos preguntas. La primera es, ¿qué decía ese informe que le enviaron a la inspección de policía? ¿Qué es de qué, perdón? ¿Qué decía el informe que le enviaron a la inspección de policía? ¿Qué le mencionaban ustedes ahí en ese informe? En ese informe se recomendaba la evacuación de la Torre 6. Las recomendaciones del DAGRET no pasan de ser unas recomendaciones hasta que se vuelven una orden de policía. Entonces, todas las recomendaciones que salen desde el DAGRET van siempre dirigidas a un propietario o a un solicitante, pero también van con copia a la inspección de policía. ¿Para qué? Para que estas recomendaciones se vuelvan una orden por medio de un acto de policía. Entonces, la idea es, nosotros les dijimos a las personas, evacúen, les recomendamos evacuar, pero el inspector de policía tenía la tarea de ir y ordenar la evacuación que nosotros habíamos recomendado. Y la segunda pregunta era eso, ¿sabe si de alguna manera se dio una orden de que esa recomendación se volviera un imperativo? La inspección de policía fue ese día y el vigilante le dijo que ya todas las personas habían salido, entonces no había a quién notificar. Entonces ahí es donde resaltamos un poquito el principio de autoprotección que nos habla la ley 1523, y es, hombre, a mí no me tienen que decir que salga de la casa. Si yo veo que la casa está en riesgo, yo me salgo sin que me den una orden de policía, sin que me ofrezcan un arriendo temporal, sin que me ofrezcan un mercado. Yo me salgo, ¿por qué? Para proteger mi vida y para proteger la vida de mis seres queridos, ¿cierto? Entonces es de resaltar eso. Otra cosa que me da pie es, hasta antes de ese caso Space, el DAGRET era conocido como SIMPAD. Es decir, el SIMPAD era el Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, que era una subsecretaría de la Secretaría de Medio Ambiente. Pero en diciembre del 2011 se vuelve un departamento administrativo de gestión de riesgo de desastres, ¿cierto? Atendiendo lo que iba a pedir la ley 1523 unos meses más adelante. Entonces todo el mundo seguía diciendo, no, que el SIMPAD, hasta ese momento. Ya después de todo ese despliegue mediático, todo el mundo se olvidó del SIMPAD y todo el mundo empezó a recordar al DAGRET. Entonces es un posicionamiento de nombre bien interesante que se da por esto, pero no solo el nombre, sino la credibilidad de los conceptos técnicos del equipo de ingenieros del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces ya cualquier grieta en un edificio, pues, se dispararon las solicitudes de inspección por riesgo, una cantidad, pues una cosa gigante, casi no damos abasto para hacer todas esas visitas en los edificios, y uno iba y eran grietas que llevaban años, con telarañas, con pintura por dentro, un montón de evidencias que mostraban que eran grietas viejas, pero la gente por el pánico empezaba a ver unas cosas que no había visto en todos los años que llevan ahí viviendo. Entonces es un poquito como resaltar el posicionamiento del nombre de DAGRET y la credibilidad en los conceptos técnicos y en el criterio de los ingenieros y el equipo técnico del DAGRET. Buenas tardes. Como el compañero allí, yo resumidamente los quiero felicitar por ese grupo, ese equipo pues que formaron y todo ese trabajo, y Dios los bendiga, y muy hermosa la labor que tuvieron. Tan linda, muchas gracias. Buenas tardes.
No sé si entra como tal dentro de la charla, pero a mí me genera mucha curiosidad saber cómo funciona el tema de presupuesto, porque durante la charla hablaste de temas como traer maquinaria que utilizan para la construcción de cosas muy grandes o la grúa. Todo eso pues me genera la duda cómo hacen para que sea inmediata la respuesta, para manejar todos esos costos que son muy altos y de dónde salen esos presupuestos, y si hay como un límite en el presupuesto que se puede invertir en ese tipo de desastres, perdón. Es muy fácil, hay dos figuras que para el tema de contratación, está la figura de urgencia manifiesta y la figura de calamidad pública. Estas dos figuras nos permiten en los procesos de contratación agilizar todo el tema de contratación. Entonces, si tengo un evento una declaratoria de calamidad pública como fue Space o de urgencia manifiesta, yo incluso puedo empezar a trabajar con una persona y decirle arranque usted sin haber firmado ningún contrato. Y la ley nos da la oportunidad de legalizar los contratos más adelante. ¿Por qué? Por la inminencia de esto. Entonces es bien importante tener en cuenta estas dos figuras, urgencia manifiesta y calamidad pública, donde nos da además unas facultades administrativas bien interesantes. Por ejemplo, nosotros pudimos meternos a una unidad vecina que se llama Olivares y se les dañó absolutamente todo, se les dañaron los jardines, se les dañó la vía de acceso, todo eso, pero enmarcado dentro de la calamidad pública nosotros podemos hacer uso de las propiedades privadas en caso que las necesitemos para hacer una intervención de estas. Entonces hay unas facultades administrativas y hay unas facultades también económicas o de contratación que nos permiten hacer eso. El recurso, todo esto se suma, todos los costos de la operación, porque fueron altísimos, incluida la demolición, todos los costos se suman y están dentro de las cuentas que tiene que pagar la constructora a todos sus acreedores. Es decir, ellos tienen una lista, entre ellos están algunas familias con las que no pudieron negociar, la alcaldía de Medellín que le debe no sé cuántos miles de millones, pero todos esos costos están por cobrar, pues se le cobraron a la constructora, estamos esperando por pagar. Y topes no hay, usted pues para atender la emergencia puede lo que necesite. Otra pregunta. Bueno, buenas tardes para ustedes, para el director Camilo, para usted Jaime Enrique y su equipo de trabajo. Soy Fernando Castañeda, coordino la mesa ambiental de la Comuna 7 y represento la zona 2, Comuna 5, 6 y 7. Una de las razones que usted exponía ahora es el tipo de material, pero a la vez quiero hacer una pregunta. Ahora en época de inviernos se incrementa el nivel freático de nuestro territorio. ¿Qué está sucediendo? Pues nosotros como miembros de la mesa ambiental de la Comuna 7 hacemos recorrido, ese es nuestro laboratorio. Para poder representar una comuna pues tenemos que conocer nuestro territorio. Resulta que se está incrementando ostensiblemente la construcción que no es sismo resistente, no obedece a esa norma. Construyen un albañil con 5, 6 o 4 ayudantes que no tienen ni una técnica y ponen en riesgo el capital invertido y a las personas que van a habitar posteriormente esas viviendas. El nivel freático es muy alto. Nosotros tenemos un estudio de hace más o menos 15 años de hidrología y de patología de cierta zona y nos habla de suelos blandos. La gente que tiene una construcción con primero y segundo piso unifamiliar está construyendo 4 y 5 pisos con 4 columnas calculadas por una persona que matemáticamente o físicamente no sabe hacerlo. No hay una buena asesoría. Para no extenderme más, le solicitamos la Mesa Ambiental de la Comuna 7, las organizaciones que la conforman y el Comité Comunitario
de gestión del riesgo de desastres o los comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres que analicen la posibilidad de dictar capacitaciones. Nosotros facilitamos los espacios en construcción de vivienda sismorresistente. Usted hablaba ahora del ingeniero Jaime Ramírez. Yo sé que hay otras personas idóneas para hacerlo. Nosotros hace mucho tiempo estamos solicitando que se dicten esas capacitaciones. Vamos a volverlo a pasar por escrito, si es posible. Yo sé que sí es posible. Si dentro de lo planeado, en cuanto a cultura y capacitación, recibimos esas capacitaciones, seguro que vamos a hacer lo que nos corresponde hacer, gestión del riesgo, ya que no hacemos atención como lo hacíamos cuando existía el SINPAD. Muchas gracias. Así es, Fernando, muchas gracias a usted. Realmente es muy difícil hacer capacitación en construcción sismorresistente o que cumplan la norma, pero sí hay unas capacitaciones, incluso hay varios folletos para construcciones informales seguras. Es decir, obviamente no van a cumplir la norma sismorresistente, pero el objetivo no es que cumplan la norma, el objetivo es, hombre, si van a construir una vivienda informal, que no son ingenieros, constrúyala pero que sea segura. Entonces estamos haciendo un trabajo bien interesante, eso lo ha trabajado mucho, ¿cómo se llama? La de Juan Caballero, Bill Change. Bill Change ha trabajado mucho eso, ellos tienen unas cartillas, la idea es nosotros hacer un trabajo con ellos en eso, en capacitar a las personas para que, pues hombre, no son sismorresistentes porque tiene que cumplir una cantidad. Imagínese usted cómo le va a exigir a un constructor que ponga estos aspersores, y eso está en la norma, en la NSR 10, pero que no que cumplan, pero que sean seguras al momento de que tengan un comportamiento sísmico seguro al momento de un evento sísmico. Entonces, tenerlo seguro, pues que la idea es trabajar en eso, trabajar muy duro en eso. Otra pregunta. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, en todas las edificaciones de nuestro municipio, ¿es obligación hacer un estudio patológico estructural? No, hay una obligatoriedad y es cumplir con la norma sismorresistente. Esta norma ha cambiado, está desde el 84, si no estoy mal. Desde el 84 fue la primera norma sismorresistente. Cuando mandan a hacer ese estudio, ¿es por qué? Porque seguro presenta algunas patologías. Cuando se presentan algunas patologías, no sé, o si quieren hacer algunas modificaciones de pronto en la estructura. ¿Lo pagan los residentes? Ese lo tienen que pagar los propietarios. Ese tiene que hacerlo los copropietarios. Ah, bueno. Muchas veces se hacen estos estudios no porque esté en riesgo de caer, sino porque simplemente hay una obligatoriedad, Camilo López me ayuda con esto, a cumplir la norma actual, actualizarse a la norma. Entonces la última norma fue el 2010, la NSR 10. Entonces muchas veces se hacen estos estudios es para actualizar la estructura al cumplimiento de la última norma sismorresistente. A usted muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Cata. Bueno, muchas gracias a Jaime Enrique por entregarnos todo este conocimiento y aprender de la historia, ¿cierto? La importancia de la historia frente a la gestión del riesgo de desastres. Así culminamos esta cátedra el día de hoy. Nos encontramos el 21 de noviembre a las 4 de la tarde en la Biblioteca Pública Piloto. Esperamos retornar a nuestro espacio habitual y vamos a tener la última cátedra de este año y el tema es el director en emergencia, ¿cierto? Entonces ahí cerramos con broche de oro nuestras cátedras de gestión del riesgo de desastres, contando esas historias desde la dirección del DAGRED,
cómo el director mismo, siendo el director de este departamento, se vuelve damnificado también de ciertas emergencias en la ciudad. Así terminamos de humanizar con la Cátedra de Gestión del Riesgo. Pasan entonces por acá por un detallito que les tenemos y acuérdense de firmar la lista de asistencia para poderlos convocar para nuestro siguiente encuentro. Muchas gracias.